Finales de octubre de 1935. 78. Un discípulo muy devoto y sencillo había perdido a su único hijo, un niño de 3 años de edad. Al día siguiente llegó al ashram con su familia. El maestro habló refiriéndose a ellos. La instrucción de la mente le ayuda a uno a soportar con coraje los sufrimientos y aflicciones. Pero se dice que la pérdida de un hijo es la peor de todas las aflicciones. La aflicción solo existe mientras uno se considera de una forma definida. Si se trasciende la forma, uno sabrá que el sí mismo único es eterno. No hay ninguna muerte ni nacimiento. Eso que nace es solo el cuerpo. El cuerpo es la creación del ego. Pero el ego no se percibe ordinariamente sin el cuerpo. El ego está identificado siempre con el cuerpo. Lo que importa es el pensamiento, que el hombre sensato considere si conocía su cuerpo en el sueño profundo. ¿Por qué lo siente en el estado de vigilia? Sin embargo, aunque el cuerpo no se sentía en el sueño profundo, ¿acaso no existía entonces el sí mismo? ¿Cómo estaba el sí mismo en el sueño profundo? ¿Cómo está el sí mismo cuando despierta? ¿Cuál es la diferencia? El ego surge, y eso es la vigilia. Los pensamientos surgen simultáneamente. Que el hombre encuentre a quién surgen los pensamientos. ¿De dónde surgen? Deben surgir del sí mismo consciente. El hecho de aprenderlo, siquiera vagamente, ayuda a la extinción del ego. De ahí en adelante, deviene posible la realización de la única existencia infinita. En ese estado no hay ningún individuo, otro que la existencia eterna. De aquí que no haya ningún pensamiento de muerte ni de aflicción. Si un hombre considera que ha nacido, no puede evitar el miedo a la muerte. Que encuentre si ha nacido o si el sí mismo tiene nacimiento. Descubrirá que el sí mismo existe siempre, que el cuerpo que nace se resuelve en pensamiento y que la emergencia del pensamiento es la raíz de todo mal. Encuentre de dónde emergen los pensamientos. Entonces usted morará en el íntimo sí mismo, siempre presente, y estará libre de la idea del nacimiento y del miedo de la muerte. Un discípulo preguntó cómo hacerlo. Maharshi: los pensamientos son solo vasanas, predisposiciones, acumulados en innumerables nacimientos anteriores. Su aniquilación es la meta. El estado libre de vasanas es el estado primordial y el estado de pureza eterno. Devoto: todavía no está claro. Maharshi: todo el mundo es consciente del sí mismo eterno. Cada uno ve morir a muchos, pero, sin embargo, él se cree eterno, porque esta es la verdad. Sin querer, la verdad natural se afirma a sí misma. El hombre es engañado por la mezcla del sí mismo consciente con el cuerpo insenciente. Este engaño debe terminar. Devoto: ¿cómo se acabará? Maharshi: eso que nace debe acabar. El engaño es sólo concomitante con el ego. Surge y desaparece. Pero la realidad nunca surge ni desaparece. Permanece eterna. El maestro que ha realizado lo dice. El discípulo escucha, piensa en las palabras y realiza al sí mismo. Hay 2 maneras de expresarlo. El sí mismo siempre presente no necesita ningún esfuerzo para ser realizado. La realización ya está aquí. Solo la ilusión ha de ser eliminada. Algunos dicen que la palabra de boca del maestro la elimina instantáneamente.
Otros dicen que la meditación, etc., son necesarios para la realización. Ambas cosas son ciertas, solo difieren los puntos de vista. Devoto. ¿Hay necesidad de dhyana? Maharshi. Las Upanishads dicen que incluso la tierra está en dhyana eterna. Devoto. ¿Cómo ayuda el karma? ¿No se sumará a la ya pesada carga que hay que eliminar? Maharshi. El karma que se hace desinteresadamente purifica a la mente y ayuda a fijarla en la meditación. Devoto. ¿Y qué ocurre si uno medita incesantemente sin karma? Maharshi. Trate de hacerlo y vea. Los vasanas no le dejarán hacerlo. Dhyana viene solo paso a paso con el despertar gradual de los vasanas, por la gracia del Maestro. 15 de octubre de 1935. 79. El doctor Bernhard Bay, un químico norteamericano que se había interesado en los últimos 20 años en la Vedanta y que ahora está en la India, vino a visitar al maestro. Preguntó: ¿cómo ha de hacerse abhyasa? Estoy tratando de encontrar la luz. Él mismo explicó abhyasa como concentración de la mente en un punto. El maestro le preguntó cuál era su abhyasa hasta ahora. El visitante dijo que se concentraba en la base de su nariz, pero que su mente divagaba. Maharshi. ¿Hay una mente? Otro devoto señaló amablemente: la mente es solo una colección de pensamientos. Maharshi. ¿Para quién son los pensamientos? Si usted trata de localizar la mente se desvanece y solo queda el sí mismo. Al quedar solo, no puede haber concentración en un punto ni ninguna otra cosa. Devoto. Es muy difícil comprender esto. Si se dice algo concreto, puede ser aprendido fácilmente. Yapa, dhyana, etc. son más concretos. Maharshi. ¿Quién soy yo? Es el mejor yapa. ¿Qué puede ser más concreto que el sí mismo? Esta es la experiencia de cada uno en cada momento. ¿Por qué debe uno tratar de aprender algo fuera, omitiendo al sí mismo? Que cada uno trate de encontrar al sí mismo conocido en lugar de buscar algo desconocido más allá. Devoto. ¿Dónde meditaré sobre el Atman? Quiero decir, ¿en qué parte del cuerpo? Maharshi. El sí mismo debe manifestarse. Eso es todo lo que se espera. Un devoto agregó amablemente: a la derecha del pecho, ahí está el corazón, la sede del Atman. Otro devoto: la iluminación está en ese centro cuando se realiza el sí mismo. Maharshi. Exactamente. Devoto. ¿Cómo apartar a la mente del mundo? Maharshi. ¿Hay algún mundo? Quiero decir, aparte del sí mismo. ¿Dice el mundo que él existe? Es usted quien dice que hay un mundo. Encuentre al sí mismo que lo dice. 16 de octubre de 1935. 80. Se planteó una cuestión sobre las diferencias de los diversos samadhis. Maharshi. Cuando los sentidos se sumergen en la oscuridad es sueño profundo. Cuando se sumergen en la luz es samadhi. De la misma manera que un pasajero cuando está dormido en un coche no repara en el movimiento, en la detención ni en el desenganche de los caballos, así también un ñani en Sahaya Samadhi no repara en los acontecimientos, la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo. Aquí
el sueño profundo corresponde al desenganche de los caballos y el samadhi corresponde a la detención de los caballos, porque los sentidos están listos para actuar de la misma manera que los caballos están listos para moverse después de haberse detenido. En el samadhi, la cabeza no cae hacia abajo, porque los sentidos están ahí, aunque inactivos, mientras que la cabeza cae hacia abajo en el sueño profundo, porque los sentidos están sumergidos en la oscuridad. En el Kevala Samadhi, las actividades vital y mental, la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo, solo están sumergidos, listos para emerger después de recuperar el estado distinto del samadhi. En el Sahaya Samadhi, las actividades vital y mental y los tres estados son destruidos para no reaparecer nunca. Sin embargo, los demás advertirán que el ñani está activo, es decir, que come, conversa, se mueve, etc. Él mismo no repara en estas actividades mientras los demás sí reparan en sus actividades. Estas actividades pertenecen a su cuerpo y no a su sí mismo real, su arupa. Para sí mismo, el ñani es como el pasajero durmiente o como un niño a quien se interrumpe en un sueño profundo y se lo alimenta sin que repare en ello. Al día siguiente, el niño dice que no tomó ninguna leche y que se fue a dormir sin ella. Incluso si se le recuerda, no puede ser convencido. Así también en Sahaya Samadhi. Shushumna Parelina. Aquí Shushumna se refiere a Tapo Marga, mientras el Paranadi se refiere a Jnana Marga. 81. Al contar algunas anécdotas de los bhaktas, el maestro dijo cómo Sri Krishna sirvió a Eknath durante 12 años y cómo Panduranga libró a Sakkubai de la prisión de su casa y la permitió que visitara Pandharpur. Luego recordó la aparición de un misterioso Maulvi en su camino de Madura a Tiruvannamalai en 1896 y señaló cómo apareció, habló y desapareció de repente. 82. El señor Grand Duff preguntó al maestro si alguna mangosta había tenido algo que ver con él. El maestro dijo: sí, tuvo lugar en ocasión de Ardra y Yayanti. Yo vivía en la colina de Skandarraman. Eran muchísimos los visitantes que subían a la colina desde la ciudad. Entonces, entre esa muchedumbre y sin temor alguno, pasó una mangosta. Era de tamaño mayor que el corriente, dorada, no con el tono gris típico de una mangosta, sin manchas negras en su cola, como es habitual en la mangosta salvaje. Las gentes pensaron que estaba domesticada y que pertenecía a alguien de la multitud. El animal se dirigió directamente a Palaniswami, que estaba tomando un baño en el manantial que está junto a la cueva de Virupaksha. Dio unas palmadas al animalito y lo acarició. La mangosta lo siguió hasta el interior de la cueva. Inspeccionó todos los rincones. Abandonó el lugar y se unió a la muchedumbre para ascender a Skandasraman. Yo reparé en ella. Todo el mundo estaba impresionado por su aspecto atractivo y sus movimientos carentes de temor. Vino hasta mí, subió a mi regazo y se quedó allí algún tiempo. Después se irguió, miró alrededor y bajó. Dio la vuelta por todo el lugar y yo la seguí. No fuera que los visitantes no alertados o los pavos reales le hicieran daño. 2 pavos reales del lugar
La miraron inquisitivamente mientras la mangosta iba indiferentemente de un sitio a otro. Finalmente desapareció entre las rocas por el sureste del Ashraman. 83. El mismo caballero preguntó al maestro sobre la relación material entre la memoria y la voluntad y su relación con la mente. Maharshi. Son funciones de la mente. La mente es el resultado del ego y el ego lo es del sí mismo. 6 de noviembre de 1935. 84. El maestro dio la verdadera significación de la fe cristiana de la siguiente manera. Cristo es el ego. La cruz es el cuerpo. Cuando el ego es crucificado y perece, lo que sobrevive es el ser absoluto, Dios. Yo y mi Padre somos uno, y esa sobrevivencia gloriosa se llama resurrección. 85. El mayor A. W. Chadwick, fervoroso devoto inglés, preguntó: ¿por qué Jesús gritó Dios mío, al ser crucificado? Maharshi. Podría haber sido una intercesión en favor de los dos ladrones crucificados con él. Además, un ñani ha alcanzado la liberación mientras vive aquí y ahora. Es indiferente el cómo, el dónde y el cuándo deja su cuerpo. Algunos ñanis pueden parecer sufrir, otros pueden estar en samadhi, mientras que otros pueden desaparecer de la vista antes de la muerte. Pero esto no constituye ninguna diferencia para ñana. Ese sufrimiento es aparente solo para el espectador, no para el ñani, pues él ya ha trascendido la falsa identidad del sí mismo con el cuerpo. 86. El mismo caballero preguntó: ¿cuál es la significación de Cristo en la iluminación de San Pablo? Maharshi. La iluminación es absoluta, no está asociada con las formas. Después de que San Pablo devino consciente del sí mismo, identificó la iluminación con la conciencia de Cristo. Devoto. Pero entonces Pablo no era un amante de Cristo. Maharshi. El amor o el odio son indiferentes. El pensamiento de Cristo estaba ahí. Es similar al caso de Ravana. La consciencia de Cristo y la realización del sí mismo son lo mismo. 87. Maharshi. Karpura Arati simboliza la quema de la mente por la luz de la iluminación. Vibhuti, cenizas sagradas, es Siva, ser absoluto, y Kunkuma, el polvo vermellón, es Sakti, la consciencia. Vibhuti es de dos tipos, Para-Vibhuti y Apara-Vibhuti. Las cenizas sagradas son de este último tipo. El para es lo que queda después de que todas las escorias han sido quemadas por el fuego de la realización. Es ser absoluto. 88. Asimismo fue explicada la Trinidad. Dios Padre representa Isvara. Dios Espíritu Santo representa al Atman. Dios Hijo representa al Gurú. Isvaro Gururatmeti Murtiveda Vivagine Vyomabhat Vyapta Dehaya Dalshinamurtaye Nama. Esto significa que Dios se aparece a su devoto en la forma de un gurú, hijo de Dios, y le señala la inmanencia del Espíritu Santo. Esto equivale a decir
que Dios es espíritu, que este espíritu es inmanente por todas partes y que el sí mismo debe ser realizado, que es lo mismo que realizar a Dios. 89. Un visitante bengalí preguntó: ¿cómo es controlada la mente? Maharshi: ¿a qué llama usted la mente? Devoto: cuando me siento a pensar en Dios, los pensamientos divagan rumbo a otros objetos. Quiero controlar a esos pensamientos. Maharshi: en la Bhagavad Gita se dice que la naturaleza de la mente es divagar. Uno debe llevar sus pensamientos a elevarse a Dios. La mente es controlada y estabilizada por una larga práctica. La divagación de la mente es una debilidad que surge de la disipación de su energía en forma de pensamientos. Cuando uno hace que la mente se adhiera a un único pensamiento, la energía es conservada y la mente deviene más fuerte. Devoto: ¿cuál es el significado de la fuerza de la mente? Maharshi: su capacidad para concentrarse en un único pensamiento sin ser distraída. Devoto: ¿cómo se logra eso? Maharshi: por la práctica. Un devoto se concentra en Dios, un buscador, seguidor del Jnana Marga, busca al sí mismo. La práctica es igualmente difícil para ambos. Devoto: aunque la mente se la lleve a elevarse a la búsqueda del sí mismo, después de una larga lucha, la mente comienza a eludir al hombre y éste no se da cuenta del daño hasta algún tiempo después. Maharshi: suele ser así. En las primeras etapas, la mente busca con largos intervalos en los que no busca. Con la práctica continuada, busca con intervalos más cortos, hasta que finalmente no divaga en absoluto. Es entonces cuando se manifiesta la Sakti durmiente. La mente sátvica está libre de pensamientos, mientras que la mente rajásica está llena de ellos. La mente sátvica se resuelve en la corriente de vida. Devoto: ¿puede uno mantener a la mente apartada de entrar en la fase de los pensamientos antes de que uno experimente la corriente? Maharshi: sí, la corriente es preexistente. 7 de noviembre de 1935. 90. Un visitante dijo: algunos dicen que uno debe practicar solo la meditación sobre los objetos groseros. Puede ser desastroso si uno busca constantemente matar a la mente. Maharshi: ¿para quién es desastroso? ¿Puede haber algún desastre aparte del sí mismo? El yo, sin fisuras, es el océano infinito. El ego, el pensamiento yo, está solo como una burbuja en él y se llama jiva, es decir, el alma individual. La burbuja también es agua. Cuando estalla se mezcla en el océano. Cuando permanece como burbuja es también una parte del océano. Ignorando esta sencilla verdad, innumerables métodos bajo diferentes denominaciones, tales como yoga, bhakti, karma, etc., cada uno con muchas modificaciones, están siendo enseñados con gran pericia y con detalles intrincados, solo para atraer a los buscadores y confundir sus mentes. Así también son las religiones, las sectas y los dogmas. ¿Para qué son todas ellas? Solo para conocer al sí mismo. Son ayudas y prácticas que se requieren para conocer al sí mismo. De los objetos percibidos por los sentidos
se habla como conocimiento inmediato, pratyaksha. ¿Puede ser algo tan directo como el sí mismo, experimentado siempre sin la ayuda de los sentidos? Las percepciones de los sentidos solo pueden ser conocimiento indirecto y no conocimiento directo. Solo la propia consciencia de uno es conocimiento directo, como es la experiencia común de uno y de todos. No se necesita ayuda para conocer el propio sí mismo de uno, es decir, para ser consciente. El todo plenum, infinito y sin fisuras, deviene consciente de sí mismo como yo. Este es su nombre original. Todos los demás nombres, por ejemplo, Om, son nombres posteriores. La liberación es sólo permanecer consciente del sí mismo. El Mahāvāgya, yo soy el Brahman, es su autoridad, aunque el yo se experimenta siempre. Sin embargo, la atención de uno debe ser llevada a él. Sólo entonces amanece el conocimiento. De ahí la necesidad de instrucción de las Upanishads y de los sabios. 9 de noviembre de 1935. 91. Todos son conscientes de su propio sí mismo solo. Maravilla de maravillas. Ellos toman lo que no es como lo que es y ven los fenómenos aparte del sí mismo. Solo mientras hay el conocedor, hay conocimiento de todos los tipos, directo, inferencial, intelectual, etc. Si el conocedor se desvanece, todos ellos se desvanecen junto con él. La validez de estos últimos es del mismo grado que la del conocedor. 92. Un hombre rogó al maestro que le perdonara sus pecados. El Maharshi dijo que sería suficiente con que se encargara de procurar que su mente no le molestase.